Nombre de ponente, un servidor, Antonio Sánchez, y esta presentación es para el grupo 4IB1 de la carrera de Ingeniería Química. ¿Vale? Bien, vamos a ver primeramente definiciones para que no nos detengamos en lo que vamos a ver. Entonces vamos a definir producto biológico. Producto biológico va a ser una sustancia producida por un organismo vivo o sus productos, ¿sí? La cual se usa en la clínica para prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades. En este caso, como la práctica se refiere a muestras de ser humano, por eso nos vamos a dirigir exclusivamente a la clínica, aunque hay productos biológicos de otros seres vivos, como serían aquellos animales que podrían también fabricar un producto biológico de desecho. Definición de microbiota normal. Microbiota normal es la cantidad de microorganismos de diferentes géneros y especies que generalmente se encuentran asociados a un organismo vivo en su superficie o en su interior. Por ejemplo, podemos decir que en los tegumentos hay microorganismos en las cavidades, sobre todo aquellas cavidades que están expuestas al ambiente, como serían pues, las cavidades de nuestras fosas nasales, de lo que serían nuestros oídos, que son cavidades que frecuentemente las tenemos en contacto con el ambiente. Las mucosas y algunos tejidos también contienen microorganismos. Esto obviamente, esta asociación, se realiza mediante el establecimiento de relaciones simbióticas. Actualmente pues, se conoce mucho como el microbioma. Se habla mucho acerca, por ejemplo, de la microbiota que está en los intestinos, y ahora se está estudiando mucho pues, toda esa cantidad de microorganismos y que aparentemente pues, conforman algo que siempre deberíamos de tener. Sin embargo, este microbioma puede ir cambiando dependiendo de nuestra alimentación que tengamos o dependiendo de algunos otros factores. Definición del medio de cultivo. Solución acuosa de varios nutrientes adecuada para el crecimiento de los microorganismos. ¿Sí? Sobre todo sabemos muy bien que un medio de cultivo pues tiene que tener todos los componentes necesarios para que el microorganismo que queramos nosotros crecer, sobre todo que tengan fuente de carbono y energía, fuente de nitrógeno, fuente de fósforo, etcétera, aquellos elementos importantes. Y también pues, algunos elementos trazas que en muchas ocasiones se requiere y que son necesarios para el funcionamiento del metabolismo. Microorganismo patógeno. Sería un microorganismo causante de una enfermedad. ¿Sí? Esto de patógeno también pues, podemos nombrarlo como el microorganismo etiológico. ¿Sí? Patógeno oportunista. Va a ser aquel organismo o microorganismo que causa una enfermedad en ausencia de una resistencia normal del hospedador. Eso quiere decir, la resistencia de la cual estamos hablando para el ser humano sería ese sistema inmunológico que tiene una baja en su sistema inmunológico, y obviamente en el momento que se causa la baja, pues obviamente aprovechan esos patógenos que están pues, prácticamente como parte de la microbiota, pueden entrar y generar un daño, sobre todo porque no hay la protección de un sistema inmune. Bien, continuamos. Podemos decir que los seres humanos, en los seres humanos tenemos una serie de órganos y tejidos que deben de normalmente estar libres de microorganismos, o sea, deben de ser estériles. Por ejemplo, tenemos el cerebro, la sangre, el líquido cerebroespinal,
los músculos, ¿sí? Esos normalmente están libres de microorganismos porque la presencia de ellos pues, nos induciría que tenemos alguna infección. En el caso de otros tejidos, como los tejidos superficiales, ejemplos como la piel, las cavidades, las membranas mucosas y otros más, pues se encuentran colonizadas por los microorganismos que pueden ser de diferentes especies microbianas que podemos encontrarlas en el ambiente, pero que se han establecido en estos tejidos en una relación simbiótica, una relación en la cual pues hay una cooperación entre ambos. Mientras estos microorganismos que se encuentran en este tipo de tejidos o cavidades, pues pueden proporcionarnos ciertas ventajas, como por ejemplo que nos provean de algunos aminoácidos que nos pueden ayudar pues, a hacer algunas actividades que nosotros a veces no podemos hacer. Entonces, algunas funciones que le podemos asignar a la microbiota normal, pues en el caso del intestino, pues puede ayudar a la digestión de alimentos, no más en el intestino, también en el estómago, en el intestino delgado, y que prácticamente como organismos muchas veces no somos capaces de digerir. Esta microbiota normal también contribuye a la producción de algunas vitaminas, como es las vitaminas del complejo B y la vitamina K. ¿Sí? En el caso de nuestro sistema inmune, pues esta microbiota actúa como una barrera, un efecto barrera. Muchas veces genera un ambiente no propicio para aquellos microorganismos patógenos. Protege contra la colonización de otros microorganismos potencialmente patógenos. Es prácticamente una protección las que nos genera la microbiota normal de tal manera que no permite o no contribuye a que se instale un patógeno. Y por último, dentro de estas funciones que mencionamos, pues vemos que el estudio de esta microbiota normal permite la detección de microorganismos patógenos. Por eso es de gran importancia que nosotros conozcamos cuál es nuestra microbiota, qué microorganismos las componen, para que precisamente podamos distinguir entre los microorganismos de la microbiota normal y los microorganismos patógenos que nos pueden causar una enfermedad. Aquí les pongo un esquema en el cual podemos ver pues, lo que existe en la microbiota de un ser humano y en sus diferentes tejidos y cavidades. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo a nivel de la conjuntiva pues microorganismos como Staphylococcus, Coagulasa negativus, Haemophilus, Staphylococcus aureus, Streptococcus. Fíjense, en muchos van a ver que existe Staphylococcus aureus, ¿sí? Esto pues forma parte de la microbiota normal, pero en un momento dado nos puede causar alguna infección por efecto de una baja inmunológica. En el caso de la nariz, pues también tenemos algunos Staphylococcus, Coagulasa negativos, Streptococcus viridans, aquí otra vez aparece Staphylococcus aureus, Neisseria, Haemophilus, Streptococcus pneumoniae, etc. Entonces vean, en todo lo que serían las áreas y cavidades del cuerpo, pues encontramos microbiota normal. Entonces ya esa sería la normal de la nariz. Vean aquí también en la microbiota normal de la boca y de la orofaringe también existen muchos microorganismos pues, que nos pueden pueden ayudar en algunas actividades. E inclusive vemos algunos como cándida, y algunos difteroides, etc. En el caso del intestino, en el intestino delgado, hay una menor cantidad de microbiota, pero es muy específica, como lo que serían lactobacillus, algunos bacterioides, Clostridium, Mycobacterium, ¿sí? Enterococcus, etc. ¿sí?
Entonces son microorganismos que pues vamos a ver que se alojan en ciertas áreas. En el caso del intestino grueso, pues vean todos los que tenemos, hay una mezcla entre microorganismos gram negativos y microorganismos gram positivos. Obviamente podemos observar que la gran mayoría de ellos pues, son gram negativos, ¿sí? Y pues por ahí vemos que anda Escherichia coli, que siempre la andamos mencionando y es uno de los microorganismos más estudiados que hay. En la microbiota normal de la vagina encontramos también pues, una serie de microorganismos que forman perfectamente un ambiente en la vagina. Y pues la uretra no está lejos de eso, también tenemos microorganismos de los que podemos observar aquí en esta tabla. Microbiota normal de la piel. La piel es el órgano más extenso que tiene el ser humano. Pues imagínense toda esa área que tenemos de piel, pues prácticamente contiene también pues una serie de microorganismos pues que nos ayudan a protegernos contra aquellos agentes infecciosos que puedan invadirnos. Y en el estómago, a pesar de las condiciones que tiene de ser muy ácido el ambiente, pues existen microorganismos que pueden instalarse aquí. En caso de algunos estreptococos, algunos estafilococos, lactobacilos, etc. ¿Sí? Y por último también en el oído externo. En el oído externo tendríamos por ahí algunos estafilococos coagulasa positivo, algunas pseudomonas, e inclusive se habla de que de manera ocasional podríamos tener algunos individuos o integrantes de las enterobacteriáceas. Entonces, pues vean todo cómo estamos pues, conformados por una gran cantidad de microorganismos. Importante es que nosotros empecemos a conocer o reconocer las zonas en donde se encuentra pues una cierta cantidad de microorganismos de algún tipo con características que van a ser importantes para que nosotros podamos establecer un diagnóstico, una evaluación de qué tipo de microorganismos nos están infectando. Por ejemplo, si vemos la microbiota normal de la boca y la orofaringe, pues observamos que aquí pues hay muchos microorganismos, pero una minoría serían gram negativos. Por ejemplo, aquí tenemos Neisseria sp, la Jamela catarrhalis sería otro, pero una mayoría pues podemos verlos como gram positivos, ¿sí? Entonces, eso sería importante cuando nosotros, si nos traen una muestra para obtener, por ejemplo, un exudado faríngeo, pues tendríamos que buscar qué medios de cultivo podríamos utilizar para cultivarlo, conocer esta microbiota, pero es importante conocer aquel microorganismo que nos está infectando. Lo mismo pasaría con las demás cavidades que con frecuencia pues nos ocasionan algunos problemas, por ejemplo los intestinos. ¿Sí? En los intestinos pues, tenemos una gran cantidad de microorganismos, dentro de ellos pues una gran mayoría son gram negativos. Entonces pensaríamos que hay algunos microorganismos que con frecuencia nos pueden causar algunos problemas de tipo infeccioso, pues podrían ser algunos otros gram negativos, como el caso de salmonella. Salmonella, por ejemplo, no la vemos aquí como que forma parte de lo que sería la microbiota intestinal, en el caso del intestino grueso. En la vagina, pues no se diga, también aquí conocemos la microbiota, pero hay algún organismo que nos causa problemas y que no lo encontramos aquí. Entonces, la presencia de ese microorganismo que no encontramos aquí nos da los indicios de que puede ser un patógeno, un microorganismo potencialmente patógeno. A ver, en el caso de las chicas alumnas, ¿cuál microorganismo creen que falte aquí en
en la vagina y que nos puede causar algunos problemas. A ver, Gabriela. ¿No sabes? ¿No sabes cuáles son las infecciones que les puede causar algún microorganismo a las mujeres en esta cavidad de la vagina? Hay uno que generalmente se relaciona con la actividad sexual. Y en ese caso estaríamos hablando de lo que sería Neisseria gonorrhea, ¿sí? Es una enfermedad de tipo sexual que no nomás afecta a la mujer, también afecta al hombre en la parte de la uretra, del glande, ¿sí? También, pues también por la poca distancia que hay entre lo que es la vagina y la parte anal, también podríamos tener algunas infecciones causadas por los microorganismos gram negativos que provienen de la microbiota del intestino grueso. Entonces son cosas y que van a depender mucho, en muchos casos, de factores de higiene. ¿Ok? Y así, si le buscamos a cada una de estas áreas o tejidos, podríamos encontrar pues algunos microorganismos que son potencialmente patógenos y que nos pueden causar daño. Okay. Perdón por el ruido, pero es que tengo aquí a alguien que está trabajando al lado de mi casa. No lo puedo silenciar. Bien, entonces aquí, ¿qué vemos en este caso? La microbiota del tubo gastrointestinal. En este caso, pues podemos observar que el intestino, el tubo gastrointestinal abarca desde lo que sería el estómago, sí, el duodeno, aquí tenemos el intestino delgado y el intestino grueso. Entonces vean la cantidad de microorganismos que podríamos encontrar en cada uno de estos órganos. Por ejemplo, en el estómago podemos encontrar pues pocos microorganismos, estamos hablando de una cantidad menor a 10 a la 4 microorganismos por gramo de muestra. ¿Sí? En el yeyuno, pues también encontramos relativamente baja cantidad, como 10 a la 3 a 10 a la 5 células por gramo. Sin embargo, pues aquí aplica mucho lo que sería el pH. Aquí estamos hablando de un pH de 4. Si nos vamos a idioma donde sí aumentan los microorganismos, tiene un pH de 5. ¿Sí? A comparación del estómago que tiene un pH de 2. Y pues ya si nos vamos a lo que sería el intestino grueso, pues vean la cantidad que tenemos ahí de microorganismos, entre 10 a la 11 a 10 a la 12. Y obviamente pues el pH va a ser un poquito más noble para el crecimiento de microorganismos, como sería un pH de 7. ¿Sí? Entonces, pues es prácticamente de las zonas donde encontramos una mayor cantidad de microorganismos. Nada más hablando de la microbiota, faltarían los patógenos. ¿Qué podemos ver en la microbiota intestinal? Pues simplemente que la cantidad que llegan a tener de microorganismos en los intestinos, pues anda alrededor de los 100 billones, ¿sí? Que hablamos de 10 a la 11 a 10 a la 12, ¿sí? Y se incluyen pues, alrededor de 1000 especies diferentes de estas bacterias. Y obviamente, si juntáramos o contáramos todos los genes que involucran, pues estamos hablando de alrededor de 3 millones de genes, lo que es relativamente en cantidad como 150 veces más que los genes del genoma humano. Entonces, sí es bastante. Pues vean aquí, pues hay bacterianas buenas de la microbiota, como sería Escherichia coli, Bifidobacteria, Lactobacillus, ¿sí? Bacterias malas que podemos tener con algunos problemas con ellas, tenemos Enterococcus fecalis,
Campylobacter, Clostridium difficile y algunas Methanobrevibacterias Smith. Si estas podrían, pues en algún momento darnos algunos problemas. Microbiota en vías urinarias. Entonces, generalmente, hasta cierto punto, podemos decir que el aparato urinario es estéril, salvo la uretra, ¿sí? En la uretra ya tendríamos prácticamente algunos microorganismos que podrían estar alojados ahí. Entonces, la orina normalmente pues, se mantiene libre de microorganismos en toda la vía urinaria, debido a que cada vez que se hacen las micciones, pues hay un arrastre de los microorganismos y aparente, por otro lado, pues hay un pH ácido y una elevada osmolaridad que pues causan ciertos efectos inhibitorios sobre los microorganismos para que no puedan alojarse ahí. La orina, pues sabemos muy bien que es producida en el riñón y pues se descarga por medio de la pelvis renal y los uréteres hacia la vejiga. Entonces hasta aquí podríamos decir que toda esta parte es estéril y cuando nosotros desarrollamos una infección, pues es porque las bacterias lograron llegar hasta ahí, ¿sí? Entonces desde ahí empezamos a ver qué tenemos. Entonces, en cuanto a la microbiota normal, está compuesta en estos casos por Proteus, Corynebacterium sp, Streptococcus sp, Enterobacter sp, Klebsiella sp y Escherichia sp. Entonces, vean, es una mezcla entre algunos gram negativos y pues, por ahí existen ahí algunos gram positivos. Entonces, eso es otra cosa. Si ya reconocemos la microbiota, pues podemos diseñar algunos o seleccionar algunos medios de cultivo para poder hacer el cultivo de bacterias de muestras de esa zona. Tracto respiratorio. Fíjense cómo en estas muestras no estamos involucrando los virus. ¿Por qué no los involucramos? ¿Alguien puede responderme? A ver, Miranda. ¿Será porque requieren otras características para vivir en el medio? Requiere otras características. Primero, sería la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? Es para todos, no más para la Miranda, ¿eh? ¿Cuál creen que sea la diferencia? Ya sé que todavía no hemos visto virus, pero ya deben de tener por ahí algunas nociones de virus. ¿Podría ser en su estructura? ¿La estructura como cuál? Es el tamaño, ¿no? Uno es el tamaño, o muy pequeñitos, pero hay otra cosa más importante que el tamaño. Sí hay una relación, pero es más importante que eso. La pregunta sería, ¿los virus se pueden multiplicar ahí en el medio por sí solos? ¿O a quién necesitan para hacerlo? Según yo, no se pueden replicar, pero no sé por qué, o sea, no sé qué necesitan para hacerlo. ¿Es correcto eso? Ahora vamos a ver qué necesitan para que puedan hacer. ¿Qué dice Sofía?
Pues, ay, concuerdo con mi compañero. No sé qué más, profe. Que... A ver, fíjense, vamos a analizar, por ejemplo, ahorita el problema que tenemos del coronavirus. ¿Qué necesita el coronavirus para causarle problemas al ser humano? ¿Causarle problemas a qué, profe? Al ser humano, la enfermedad que está produciendo. ¿Qué necesita para producir la enfermedad? Una célula huésped. Una célula huésped, ¿sí? Entonces necesita infectar una célula para poderse multiplicar. Esto es porque los virus no tienen maquinaria metabólica, como cualquier tipo de célula, inclusive hasta las bacterias, ¿sí? Entonces, si no tiene maquinaria metabólica, necesita entrar a una célula para usar la maquinaria metabólica de esas células y con eso fabricar más partículas, ¿sí? Entonces, por eso, pues, de verlo a nivel de un medio de cultivo, pues primero tendríamos que sembrar las células, ¿sí? O hacer una mezcla con las células para que las células crecieran y esas células pudieran ser infectadas por virus y empezar a ver cuáles serían las características que podríamos darle a ese crecimiento viral, ¿sí? Pues, pero por sí solos no los podríamos sembrar en un medio de cultivo. ¿Sí? ¿No queda claro o hay alguna duda sobre esto? Entonces, de los microorganismos que estamos hablando, pues son bacterias que se encuentran, pues, parte de la microbiota, pero bacterias también algunas que son potencialmente patógenas. Y esas sí las podemos crecer en un medio de cultivo, pues porque tienen toda la maquinaria para poder hacerlo. ¿Ok? Entonces sería el tracto respiratorio, vean, pues hay algunos microbiotas habituales, hay algunos de Neisseria, Corynebacterium, SP, lactobacilos, algunos estafilococos coagulasa negativo, hieroniela, ¿sí? Entonces, los posibles patógenos que podríamos encontrar aquí son Streptococcus pneumoniae, Neisserias, bacterioides, algunos actinomyces, y aquí les puse adicionalmente varios virus como patógenos, pero sabemos muy bien que necesitan de células para poderse multiplicar. Entonces, en esta práctica también es muy importante pues que conozcamos los medios de cultivo, sus características y propiedades, porque en este caso es muy importante el conocimiento que tengamos sobre ellos para seleccionar aquellos medios de cultivo que sean los más idóneos para el aislamiento de microorganismos y que nos puedan dar una idea de la microbiota normal y pues obviamente saber por las características que tenga, tanto morfología colonial, morfología microscópica y los efectos que tengan estos microorganismos sobre el medio, para saber si es un microorganismo que sea potencialmente patógeno. Entonces, pues la clasificación de los medios de cultivo, vamos a repetirse otra vez, ya lo vieron en algunas otras prácticas o presentaciones. En cuanto a composición química, los medios de cultivo los podemos clasificar como medios sintéticos o definidos y medios complejos o indefinidos. ¿Alguien me puede decir qué es un medio sintético? ¿Cuál sería la definición de un medio sintético o definido? Se conocen todos los componentes cualitativamente y cuantitativamente. O sea, los conocemos por todos lados, ¿sí? Por ejemplo, uno que está hecho a base de sales, tiene, por ejemplo, cloruro de sodio,
5 gramos por litro. Tiene glucosa como fuente de carbono y energía, 1 gramo por litro, etc. Y así, cada uno de esos componentes los conocemos muy bien, tanto cualitativamente como cuantitativamente. ¿Vale? ¿Quién me dice sobre medio complejo o indefinido? A ver, Noelia. Pues en eso solo se conoce parcialmente su composición, ¿no? Ok, sí, conocemos solamente una parte de ellos, pero algunas otras partes o algunos ingredientes no los conocemos más que cualitativamente, ¿sí? Y eso también si forma un conjunto de sustancias, pues no los conocemos completamente. Caso, por ejemplo, los extractos. Extracto de levadura, extracto de carne. ¿Qué tantas sustancias nutritivas llevan? Pues podríamos dar una idea de que tienen proteínas, que pueden tener algo de lípidos, etc. Pero qué cantidad de cada una, lo desconocemos. ¿Ok? Entonces, después los podemos clasificar por su consistencia. Por su consistencia podrían ser medios sólidos, semisólidos o líquidos. Sólidos y semisólidos van a necesitar de un ingrediente importante. ¿Cuál sería en este caso, Valeria? ¿Podría ser el agar? El agar, sí. El agar ese, dependiendo la cantidad que lleven, pues van a ser sólidos. Ya vimos en la clase de teoría que entre 1.5 y 2 gramos por litro son los suficientes para que sean sólidos. Pero semisólidos va a ser una cantidad mucho menor para que se conforme este medio semisólido. Y los líquidos pues simplemente no llevan agar. En cuanto a aporte nutricional, pues hablamos de algunos que son, pues la mayoría son algunos comunes, como sería aquellos que son mínimos o enriquecidos o ricos. ¿Sí? Los mínimos ya hemos visto que pues, tienen la cantidad mínima para que se pueda desarrollar el microorganismo. ¿Sí? No todos soportan una cantidad o un medio de cultivo que tenga pues las más simples cantidades. Solamente algunos microorganismos son perfectamente factible que puedan crecer, por ejemplo, en un medio hecho a base de sales y con una fuente de carbón. Entonces le estamos poniendo exactamente la cantidad y la variedad necesaria para que puedan crecer. Pero no todos pueden hacer eso. Medios ricos o enriquecidos son medios ricos o medios que contienen una alta cantidad y calidad de esos ingredientes, pues que le permiten crecer pues, a muchos tipos de microorganismos, incluyendo pues, los más exigentes. ¿Sí? Por su función, pues tenemos aquí los medios selectivos, los medios diferenciales, los medios de transporte y los de enriquecimiento. ¿Quién me dice que es un medio selectivo? A ver, Diana. Pues son los que pueden ayudar a crecer a un microorganismo en específico. ¿Sí? ¿Y al otro qué le pasa? Pues no, lo inhiben. Lo inhiben. Entonces vamos a decir que este tipo de medios tienen un ingrediente dentro de su formulación que produce la inhibición de cierto tipo de microorganismos para permitir el crecimiento de otros. ¿Sí? Y lo que sería el medio diferencial, Daniela. Pues tiene un componente que pone de manifiesto alguna actividad metabólica del microorganismo. Así es, y eso va en combinación, pues en algunos casos con algunos colorantes que funcionan como indicadores de pH. ¿No? Okay.
Y en el caso de los medios de transporte, Marieli. Pues son los que evitan la muerte de el microorganismo que nos interesa, ¿no? Evitan O la sea, muerte. Pero ¿por qué eso, les llamamos de transporte? porque mantiene su viabilidad. Ajá. Mientras que Evita que se multiplique. pues evitan que se multiplique o su crecimiento es demasiado lento que nos dé tiempo para llegar al laboratorio, ¿no? Sobre todo cuando vamos a hacer un muestreo en una zona o en una ciudad muy lejana al sitio donde vamos a hacer el aislamiento. ¿Ok? Y por último, lo que sería el medio de enriquecimiento. Vean cómo es diferente el de enriquecimiento del medio enriquecido. ¿Ok? ¿Qué me dices de ese, Miranda? Es el que permite el desarrollo de los microorganismos, pero los que se encuentran en menor cantidad. En menor cantidad, los que están perfectamente Bueno, muy poquitos a comparación de los demás. Entonces, en un medio de enriquecimiento, pues va a tener alguna sustancia que les permita pues, crecer más rápido a estos, ¿sí? E inclusive en algunos casos, al medio de enriquecimiento se le puede adicionar algunas sustancias inhibitorias, como el caso de algunos antibióticos, ¿sí? Entonces, es esa la importancia de, puede que esté el microorganismo que nos interesa en una baja proporción, pero si le metemos, pues lo hacemos crecer en un medio de enriquecimiento donde le estemos dando, pues prácticamente todas las oportunidades a ese microorganismo, si le ponemos aquella sustancia que puede inhibir a los demás, pero no a ese, pues con eso lo estamos enriquecimiento para que pueda crecer más. ¿Ok? Entonces sería, pues en cuanto a los medios de cultivo. Y bueno, pues de los medios de cultivo que vamos a usar en esta práctica, pues tenemos el agar sangre, que también pues lo conocemos como gelosa sangre, ¿sí? Que sería prácticamente lo mismo. En su formulación, pues lleva una serie de ingredientes que le van a dar ciertas características. Por ejemplo, lleva infusión de corazón y de ternera deshidratada, ¿sí? Cada 500 gramos lleva eso. Lleva triptosa, cloruro de sodio y agar, ¿sí? Eso sería lo que llamamos la base agar, que solamente tiene eso. Para que nosotros tengamos el agar sangre completo, tendríamos que agregarle en forma estéril lo que sería la sangre desfibrilar, que es la fuente de eritrocitos y que nos va a dar las características que necesitamos. Entonces, este tipo de medios los vamos a clasificar como un medio rico y diferencial, ¿sí? Entonces, pues este se usa mucho en las muestras que provienen de suadofaringio y nasofaringio, y muchas veces también se prueba en el exudado de oído. Esto por los tipos de microorganismos que estamos buscando. Se usa mucho en el aislamiento y cultivo de microorganismos aerobios, anaerobios facultativos y anaerobios estrictos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el fundamento de este medio? Pues simplemente que este medio lo conocemos por enriquecido, por su gran aporte nutricional. Aquí en rojo les estoy poniendo qué es eso que nos da el aporte nutricional para hacerlo enriquecido, ¿sí? Y entonces puede tener algunos factores de crecimiento y el crecimiento de todo tipo de microorganismos, incluyendo los microorganismos auxótrofos. Es diferencial, ¿por qué?
lo que nos permite detectar el tipo de hemólisis que produce a los eritrocitos de la sangre. Entonces sabemos muy bien que hay, pues, hemólisis alfa, hemólisis beta y hemólisis gamma, ¿sí? En el caso de hemólisis alfa, pues sí, esta se produce cuando el halo, se crea un halo verde amarillento alrededor de la colonia. Entonces la conocemos como una hemólisis parcial. Esto es por la producción de biliverdina por la degradación parcial de la hemoglobina. ¿Sí? O sea, no hay una hemólisis total porque solamente se degradó hasta biliverdina. La hemólisis beta pues, es un halo transparente, una hemólisis total. Aquí sí podemos decir que hubo degradación de esos componentes por la aparición de las fosfolipasas que degradan completamente los fosfolípidos de la membrana citoplásmica de los eritrocitos. ¿Sí? Entonces está marcado en rojo aquellos componentes que lo hacen diferenciar. Y aquí estamos marcando los eritrocitos. Y hemólisis gamma, ¿sí? No hay halo alrededor de la colonia, por ejemplo, por lo tanto es una no hemólisis. ¿Ok? Agar Staphylococcus salmanitol o agar salmanitol como tal. La formulación, pues tenemos extracto de carne, peptonas, cloruro de sodio, mannitol, agar y rojo de fenol como indicador de pH. pH neutro 7,4. ¿Cómo lo clasificamos? Como selectivo y diferencial. ¿Sí? Normalmente es usado en muestras para el aislamiento y una diferenciación o distinción presuntiva de Staphylococcus, pero de un tipo de Staphylococcus, ¿sí? Porque vamos a ver diferencias. Esto también nos muestra en medio que hay una diferencia entre las especies de Staphylococcus por este medio. ¿En qué se fundamenta? Es un medio selectivo porque solo van a crecer microorganismos que toleran la alta concentración de cloruro de sodio, que es del 7,5%. Y es un medio diferencial porque si fermentan el mannitol, produce ácidos orgánicos que van a acidificar el medio, produciendo que vire el indicador rojo de fenol que está a un pH neutro, ¿sí? Y que vira color amarillo que indica la presencia de ácidos orgánicos que están disminuyendo el pH, ¿sí? Por lo que de esta manera va a distinguir a los microorganismos que fermentan el mannitol de los que no lo fermentan. Entonces, en el medio, si observamos colonias amarillas, quiere decir que son mannitol positiva o están fermentando el mannitol. Si son colonias blancas o púrpuras o del medio sin inocular, son mannitol negativas, ¿sí? Esto es porque no lo fermenta. Entonces, de una manera importante vemos el pH divide del rojo de fenol, que va de 7, puede ser de 7 a 6,4. Ese intervalo pequeño de pH es suficiente como para que vire el rojo de fenol amarillo, ¿sí? Y si va a un pH de 7 a 8,2, entonces tendríamos un pH alcalino que nos está dando un color rojo intenso. ¿Sí? El color rojo naranja estaría en el pH neutro. ¿Vale? El medio Agar-Bay-Parker. ¿Sí? El medio Bay-Parker tiene la siguiente formulación. Tiene tritona, extracto de carne, extracto de levadura, glicina, piruvato de sodio, cloruro de litio, telurito de potasio y agar. Su pH es neutro. Y lo clasificamos también como selectivo y diferencial. ¿Sí?
Y obviamente aquí se usa mucho este medio para determinar la capacidad de producir lecitinasas. Fundamento de este medio es que es selectivo porque permite el crecimiento selectivo de Staphylococcus, debido a que el telurito de potasio, cloruro de litio, inhiben la microbiota de la muestra. Entonces, nos deja el camino libre para el crecimiento de Staphylococcus si es que existe en la muestra. Y es diferencial porque este medio pues, lleva yema de huevo que permite demostrar la actividad de la lecitina sobre los microorganismos, que pues obviamente esta yema de huevo es rica en fosfolípidos y va a distinguir a esos microorganismos que pueden ser productores de lecitina. Entonces los Staphylococcus coagulaso positivos reducen el telurito a teluro, originando colonias de color gris o negras con actividad de lecitinasa, actuando sobre los fosfolípidos de la yema de huevo y generan un halo opalescente alrededor de las colonias por la producción de diglicéridos que se precipitan en el medio ascensores. Entonces fíjense cómo varias cosas nos hacen diferenciar este medio. Una es la reducción del telurito por los Staphylococcus y dos, por la producción de lecitinasas generando un halo opalescente. Entonces con eso estamos viendo pues una distinción sobre aquellos microorganismos que no lo hacen. Sobre todo, viendo en este caso las especies, en el caso de agar mannitol, pues sabemos que hay diferentes especies de Staphylococcus, como sería Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus y algunos por ahí adicionales. Entonces, esto nos distingue mucho lo que sería el Staphylococcus aureus de las demás especies. Agar infusión de cerebro-corazón, el conocido DHI, ¿sí? Entonces aquí tenemos pues una formulación donde lleva infusión de cerebro e infusión de corazón de ternera. Lleva propiosapeptona, dextrosa, cloruro de sodio, fosfato disódico y agar, pH neutro. Su clasificación en cuanto a tipo de medio es un medio enriquecido. Y su uso es para el cultivo de microorganismos patógenos y no patógenos exigentes. Fundamento, pues obviamente por ser un medio rico, pues la infusión de cerebro, corazón y las peptonas pues son fuentes de nitrógeno, carbono, azufre, vitaminas, que permiten el crecimiento pues, de los microorganismos en general, incluyendo los más exigentes. ¿Qué vemos en el medio? Pues podemos ver pues, el gran aporte nutricional que contiene factores de crecimiento por la infusión que tiene y pues es para todo tipo de microorganismos, incluyendo los auxótrofos. Agar McConkey. Obviamente los auxótrofos tendríamos que agregarle si requiere de algún factor de crecimiento en especial. Agar McConkey. Tenemos la formulación, peptona de gelatina, peptona de carne, lactosa, cloruro de sodio, rojo neutro, cristal violeta, sales biliares y agar. ¿Cómo se clasifica? Como selectivo y diferencial. ¿Sí? Generalmente se usa para aislamiento de enterobacterias. Entonces, ¿cuál va a ser el fundamento de este medio? Es que es selectivo debido a que los colorantes cristal violeta y las sales biliares inhiben el crecimiento de microorganismos gram positivos y algunos gram negativos. Diferencial. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando en la parte selectiva, ponemos en rojo el cristal violeta que es un colorante y sales biliares que son los dos agentes inhibitorios. Diferencial. Es diferencial porque distingue los microorganismos que fermentan la lactosa
que serían de un color rosa, ¿sí? De las que no la fermentan, pues que observamos que las colonias son blancas o incolores. Este color rosa se genera por el rojo neutro, ¿sí? A la hora de que se obtienen los productos de la fermentación de la lactosa. Entonces aquí ven la diferencia en este medio, cómo se observan las lactosa negativas y las lactosas positivas. Eosina, agarras eosina azul de metileno, ¿sí? Formulación, peptona caseína, lactosa, otra vez ya lo encontramos. Estos son los carbohidratos de prueba. Sacarosa, fosfato dipotásico, agar, eosina, azul de metileno como colorante y agua para 1 litro. pH neutro 7,2. ¿Cómo se clasifica? Como selectivo y diferencial. ¿Sí? Se usa para el cultivo y distinción de las enterobacterias. Fundamento. Es selectivo por el colorante azul de metileno que inhibe a los microorganismos gram positivos y permite el crecimiento de los microorganismos gram negativos. Diferencial. Distingue a los microorganismos que fermentan la lactosa, ¿sí? Generando colonias de color rosa a morado oscuro, y en algunos casos presentan un brillo verde metálico, ¿sí? Como el que estamos observando aquí. Aquí vean un brillo verde metálico y son colonias rosas a morado. La eosina, las que no fermentan la lactosa son colonias incoloras. Estas, cuando fermentan la lactosa, se utiliza la eosina para ponerlas de manifiesto, ya que esas son las que generan el color de las colonias lactosa positiva. Aquí estamos viendo, estas dos son lactosa positivas. Una tiene verde metálico y la otra tiene un color rosado a morado. ¿Ok? Y entonces, de la formulación, pues la lactosa sería el agente diferencial y el azul de metileno el agente inhibidor. ¿Ok? Agar, salmonella o salmonella shigella es el agar SS. Entonces aquí tenemos la formulación, extracto de carne, proteasa peptona, lactosa, sales biliares, citrato de sodio, tiosulfato de sodio, citrato férrico, agar, verde brillante, rojo neutro y agua. Fíjense cuántos agentes inhibitorios, cuántos agentes selectivos tenemos, pero también cuántos agentes diferenciales tiene este medio. Entonces, este es un medio dirigido hacia el aislamiento de Salmonella y Shigella. ¿Sí? Fundamento, bueno, se clasifica como selectivo y diferencial, su uso principalmente para el aislamiento de Salmonella y Shigella. Fundamento, es selectivo por las sales biliares y el verde brillante, que inhiben el crecimiento de microorganismos gram positivos e inhiben algunos gram negativos. Diferencial, distingue a los microorganismos que fermentan la lactosa de los que no la fermentan por el vide a rosa del indicador rojo negro. O sea, por eso vemos las colonias rosas, porque están fermentando la lactosa. Y las no fermentadoras de lactosa, pues permanecen incoloras o en tanto Salmonella como Shigella. Se distinguen las colonias que producen ácido sulfídrico a partir del tiosulfato que contiene. Aquí está el tiosulfato. Y reacciona con el citrato férrico para producir un precipitado negro de sulfuro feroz. Entonces estamos teniendo con esto que el citrato férrico es la sustancia que pone de manifiesto la producción del ácido sulfídrico, ¿sí? Que es un gas incoloro, y que a la hora de reaccionar con el
ion férrico, produce un precipitado negro de sulfuro ferroso. Entonces vemos la lactosa positivo serían colonias rosas, la lactosa negativa serían colonias incoloras ambarinas, y la producción de ácido sulfúrico pues, es la presencia de un centro negro en las colonias incoloras. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay dudas? ¿No? Bien, esos serían los medios que vamos a usar aquí. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la práctica? Uno, reconocer qué tipo de medios son los que se utilizan en esta práctica y qué componentes de su formulación les confieren sus características. Ya vimos prácticamente esta parte de los medios, ¿no? Segundo objetivo, conocer algunas técnicas y medios de cultivo para el aislamiento y cultivo de microorganismos a partir de productos biológicos. Entonces vamos a ver esa metodología que necesitamos aplicar para generar el aislamiento y cultivo. Objetivo 3, conocer algunas características del crecimiento de los microorganismos cultivados en los medios de cultivo usados en la práctica. ¿Qué finalidad tendría conocer estas características del crecimiento? ¿Qué me puedes decir, Diana? Pues poder dar un diagnóstico, ¿Un diagnóstico en base a qué? pues al tipo de Tú vas a ver en el microorganismo. medio que crecen ahí, pues todo, porque viene una muestra que lleva microbiota normal, pero también puede llevar algún microorganismo patógeno. ¿Cómo vas a saber cuál es cuál? ¿Cómo lo sabrías? Pues no es con o sea, porque todos los cultivos que vamos a utilizar son diferenciales, ¿no? Entonces, sí, Sí, pero algunos también son selectivos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo te pongo ahí a crecer medios microorganismos de una muestra en medio PMB? Para empezar, ¿qué tipo de microorganismos voy a descartar? ¿Cuáles no crecen? pues los que crecen son las enterobacterias, ¿no? Si crecen, la mayoría son enterobacterias o gram negativos, ¿no? ¿Y a quién estamos inhibiendo? Son las gram positivas. A los gram positivos, entonces ya los estamos haciendo una. Ahora, de estos gram negativos que crecieron, pues hay una distinción, ¿no? ¿Mediante qué? ¿Qué los va a distinguir unos de otros? La eosina, La eosina va a poner de manifiesto algo. Pone de manifiesto aquel agente que he utilizado, pues me da la coloración. ¿Cuál es el agente diferencial? A ver, Gamaliel, sóplale a Diana. ¿Cuál sería el agente diferencial en ELD?
¿Estás o no estás, Gamaliel? Sí, estoy. Y luego, entonces, acabamos de decir los medios. ¿Cuál es el agente diferencial? ¿Sería la lactosa? La lactosa, ¿sí? Entonces, la lactosa va a ser un agente diferencial muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que esa muestra, así que era una muestra de materia fecal, pues la gran mayoría de los que están creciendo son gram negativos y pues la gran mayoría también son lactosa positivos. Y resulta que por ahí apareció una que no tiene color. Ese microorganismo es una lactosa negativa. Algo que pues, prácticamente no vemos en la mayor parte de los microorganismos de la microbiota. Entonces podemos decir, pues este es un probable potencialmente patógeno microorganismo. Y entonces ya estamos distinguiendo entre los que son lactosa positivo y lactosa negativo. Ahora, ¿qué microorganismo lactosa negativo puede crecer ahí y que sea patógeno? ¿Cuáles conocemos? Enterobacterias. Enterobacterias, sí, pero es una especial. Una cosa es que sea enterobacteria, pero muchas no son patógenos, pero hay unas que sí son patógenas para el ser humano. Sobre todo cuando nos vamos allá a las garnachas, ¿no? ¿Qué enfermedad podríamos nosotros obtener de unas garnachas? Obviamente estoy hablando de una infección intestinal. ¿Salmonela? Salmonela, ¿sí? Entonces, es también importante conocer un poco de las características de los microorganismos patógenos que pueden generar una infección. En este caso, salmonela. Y salmonela es una lactosa negativa. Y obviamente presenta colonias incoloras en este medio, en el medio MD. Entonces ya estamos viendo ahí conocer estas características del crecimiento de esos microorganismos para ahí poder distinguir entre un patógeno y un no patógeno. ¿Sí? Y el último objetivo sería distinguir un microorganismo patógeno de los de la microbiota normal. Otra vez volvemos a recalcar que tenemos que conocer características del patógeno y características de la microbiota. ¿Ok? Entonces, esos serían los objetivos. Métodos experimentales. Pues en el método experimental primero tenemos que hacer algo muy importante, ¿sí? Para que tengamos un buen desarrollo experimental. ¿Qué necesitamos? Conocer cómo se toman las muestras, ¿sí? La toma de muestras es muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos la toma de muestra de exudado faríngeo. ¿Qué necesitamos aquí? Pues obviamente necesitamos de un hisopo estéril, necesitamos de una batelenguas estéril y necesitamos de un individuo que tenga infección. Entonces aquí estamos viendo cómo la toman, le dicen, ¿sabes qué? Abre la boca, saca la lengua y cuando saca la lengua con el batelenguas hacemos que baje la lengua y nos deje expuesta prácticamente lo que sería la faringe. Aquí en medio se ve la úvula, ¿sí? Aquí estamos viendo la úvula y vean, aquí están las amígdalas, pues con un cuadro infeccioso. Vean esas manchas blancas, pueden ser blancas o pueden ser rojas, y es donde de donde tenemos que tomar la muestra. ¿Sí? Con nuestro hisopo rápidamente tocamos estas manchas, les damos así un pequeño giro y nos vamos hacia el otro lado. Pero principalmente tomando muestras de estas manchas que pues ahí nos está dando idea de cuál es el problema.
Y lo que tenemos que averiguar qué tipo de microorganismo es. ¿Ok? Aquí sería en este esquema, ahí estamos con el hisopo, pues tomando una muestra de la amígdala. Esa sería la muestra de exudado faríngeo. Toma de muestra de, bueno, el aislamiento que vamos a hacer con este exudado, pues obviamente una vez que tomamos nuestra muestra con el hisopo, pues vamos a sembrar sobre gelosa sangre, sobre medio BHI y agar sal monitor. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos la primera estría o la primera siembra con el hisopo, ¿sí? Una vez que terminamos eso, lo vamos a desechar. Pregunta, ¿cómo se desechan estos materiales? Por ejemplo, en este caso, el hisopo con el que tomamos la muestra. ¿Lo tiraremos a la basura? ¿O qué le hacemos? A ver, Fernanda, ¿qué nos Lo puedes tienen decir? que poner creo que en frascos, ¿no? ¿En frascos? O en un ay, ¿cómo se llama? Sí, o en un envase, por así decirlo. ¿Y qué tipo de envase sería? ¿Cómo lo rotularíamos? ¿Has oído hablar de la bioseguridad? Sí. Ok. Entonces, ¿qué haríamos para mantener esa bioseguridad? O aplicar la bioseguridad. ¿O conoces lo que son los RTBI? Esa es parte de la bioseguridad, el conocimiento de los RTBIs. ¿Qué significa RTBI? Residuos peligrosos biológico-infecciosos. Ok, es un residuo peligroso biológico infeccioso. Entonces, todos esos residuos deben de llevar pues una metodología para su eliminación. Y lo primero que tenemos que hacer en este caso, si tenemos un residuo que en este caso sería nuestro hisopo con la muestra infecciosa, pues simplemente tenemos que destinarlo en un recipiente exclusivo para esos residuos biológicos infecciosos, peligrosos biológicos infecciosos, ¿sí? Para evitar que esto pues, se vaya a ir libremente a un bote donde el bote es basura, y la basura pues muchas veces la tiran en lugares públicos y entonces estaríamos generando un proceso de transmisión de infección. Entonces ya en un residuo, en un recipiente de RPBIs, este RPBI simplemente en donde se encuentre, sea un hospital, sea la escuela, etcétera, debe de haber compañías que van a hacer la recolección de estos residuos o los recipientes con estos residuos y darles un tratamiento para pues, su eliminación final. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. Y bueno. Maestro, entonces, el isótopo lleva el mismo procedimiento para desecharse como las agujas que se utilizan en las jeringas que se utilizan en los hospitales. Así es, nada más que los recipientes son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Fíjate, un hisopo, ¿qué te puede causar? Pues prácticamente nada más que infectarte si llegas a tocar el hisopo de la parte donde estoy tomando una muestra. Pero una jeringa, vamos a suponer que se le cayó el capuchón y llevas la aguja abiertamente. ¿Qué te podría causar?
accidentalmente te podrías picar. ¿Sí o no? Entonces, tienes ese riesgo, entonces eso lo vamos a clasificar y meterlo en un envase, pues obviamente un envase que sea plástico duro, que tenga una tapa de la cual solamente pueda entrar pues todo lo que sea la jeringa con su aguja y no volverse o no volver o no poder destaparla para sacarla, porque son envases exclusivos. Hay envases para lo que le llamamos los residuos punzocortantes y los residuos sólidos y los residuos que, pues en este caso, como los hisopos que se pueden ir, pues en una bolsa. Obviamente todo esto está marcado como residuo peligroso, biológico, infeccioso. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuál es el tipo de residuo, es el contenedor que debemos de utilizar. E inclusive, pues los colores que llevan las bolsas, no es el mismo color para un residuo químico que para un residuo biológico que para un residuo patológico. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Sí, chica? Maestro, otra pregunta. Si hubiéramos hecho la práctica en el laboratorio, ¿cómo hubiéramos recolectado la muestra? ¿Lo hubiéramos hecho entre nuestros compañeros o con alguien entrevistado? Sí, porque no hay más. No tenemos pacientes que vayan, sino los pacientes van a ser ustedes mismos, mutuamente. Si son equipos de dos, pues uno toma una muestra y el otro toma otra muestra. ¿Sí? Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces hacemos con el hisopo, ya que lleva la muestra, hacemos una siembra, la primera estría o siembra, ¿sí? Una vez que hicimos eso, continuamos con nuestra asa bacteriológica para hacer estría cruzada. ¿Ok? Y obviamente, pues con eso al final debemos de tener colonias aisladas, que son las que vamos a observar cuál es el efecto sobre los medios que sembramos. Después, ya que sembramos, los mandamos a incubar. ¿Sí? Si son placas de Petri con medio, ¿cómo debemos de incubarlas? ¿Cómo las metemos a la estufa o la incubadora? Con la tapa hacia abajo. ¿Por qué? ¿Qué objetivo tiene que los incubemos con la tapa hacia abajo? Ok, eso es cierto, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros estamos incubando o cuando los tomamos no hay agua de condensación, pero cuando las metemos a incubar se puede empezar a formar agua de condensación, inclusive por los cambios de temperatura cuando las sacamos. Para revisarlas y las volvemos a meter. Ahí es cuando se forma mucha agua de condensación que puede llegar, si las dejamos con la tapa hacia arriba, pueden formar gotas que al final caigan dentro del cultivo. ¿Sí? Y obviamente nos echa por el trabajo. ¿Vale? Esa es una. Y la otra, ¿dónde tenemos que poner la identificación? ¿En la tapa o en la base? ¿Dónde sería Noelia? En la tapa. ¿En la qué? Tapa. En la tapa. Ok. ¿Qué pasaría si esa tapa, cuando yo reviso, se mezcla con otra tapa? Y por error le pongo la otra tapa de la otra placa a esta placa. ¿Habría confusión en el resultado?
todo si en una me sale como la placa que tenemos aquí con un resultado de una hemólisis beta y la otra placa de la otra muestra salió con una hemólisis gamma. Ahí. Y son de muy diferentes pacientes. Pues ya generaríamos resultados pues malos, ¿no? Porque le estaríamos dando un resultado al que no tenía nada por ser una hemólisis gamma, le estamos dando el resultado de una hemólisis beta cuando no es así. ¿Cómo podríamos evitar este accidente o este problema? ¿Cómo se puede evitar? Pues poniendo los números en la base, ¿no? En la base, porque esa por más que te equivoques, no va a aparecer. ¿Por qué? Porque toda la información está en la base y en la base está el medio de cultivo donde está la siembra de tu muestra. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda claro, Noelia? Bueno, para todos, no nomás Noelia. Sí. ¿Vale? Ok. Entonces nos vamos a la siguiente. Este es el exudafaringio. También, pues por ahí tenemos toma de muestra de exudafaringio. ¿Cómo se hace esto? Igualmente utilizando un hisopo. Vamos a meterlo por una de las fosas nasales, prácticamente hasta que pase los senos paranasales, pues, y toque prácticamente lo que sería casi la faringe. ¿Sí? Se introduce con cuidado. Hay que pues prácticamente utilizar un hisopo que tenga flexibilidad, no usar un hisopo de madera, que se puede romper y dejarlo adentro, ¿sí? Obviamente debe ser estéril y pues tomar la muestra. ¿Cómo lo debemos introducir? Vean cómo está la posición. Aquí es una mala posición, generalmente es meterlo casi en vía recta, como lo tenemos aquí. Una vez cuando lo vamos introduciendo, obviamente vamos girando el hisopo, previamente humedecido con agua, ¿sí? Para que pues, el rozamiento no sea tan drástico cuando uno lo está metiendo, ¿sí? Una vez que ya tomamos la muestra, sacamos el hisopo y lo vamos con ese vamos a inocular medios de cultivo. Entonces igual otra vez, vamos a dar gelosa sangre, DHI y agar sanito. ¿Sí? Con eso sembramos otra vez la primera estría con hisopo y los demás con nuestra asa bacteriológica haciendo nuestra cruzada. ¿Vale? Incubamos. Y ¿cuánto tiempo debemos de incubar? Pues generalmente son 24 horas y leemos resultados. Toma de muestra de heces fecales. Pues para eso vamos a necesitar recipientes exactamente pues, estériles, ¿sí? Para no llevar otro tipo de microorganismos que pudieran causarnos algún resultado erróneo. En este caso pues es materia fecal de un bebé, aquí está el pañal, pero si es un bebé, pues tiene que irse ahí al WC, hacer sus necesidades y tomar una muestra pues con una cucharilla. La muestra no debe ser tan grande, sino pues, del tamaño de una nuez y ajustar el frasco. ¿Sí? Eso podemos hacerlo con una cucharilla o con una batelenguas. Obviamente, esto es desechado en los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Tapamos el frasco, le ponemos la identificación, ¿sí? La identificación de preferencia en la base del frasco, no en la tapa, ¿sí? Y introducimos el frasco en una bolsa de plástico que se sella herméticamente y lo llevamos al laboratorio. ¿Ok? En este caso, pues lo traemos al laboratorio de micro general. Entonces, una vez que tenemos la materia fecal,
Lo que vamos a hacer es sembrar tomando con nuestra taza bacteriológica, tocar ligeramente nuestra materia fecal y hacer una siembra por estría cruzada. ¿Ok? De tal manera que tratemos de obtener colonias aisladas y que nos permita ver la morfología colonial y el efecto sobre el medio. Entonces sembramos medio MB, McConkey y SS. Fíjense, estos medios, ¿para qué se mencionaron su uso? Los medios exclusivamente para aislamiento de enterobacterias a partir de materia fecal. ¿Sí? Sería bueno utilizar gelosa sangre. ¿O por qué estamos seleccionando el medio EMB, el McConkey y el SS? A ver, Miranda, ¿qué crees? ¿Por qué estamos usando EMB, McConkey y SS? ¿Tú crees que algún microorganismo gram positivo nos generaría algún daño ahí? Digo, los hay, por ejemplo, Clostridium difficile, que sí causa algunos problemas, pero generalmente pues no va a crecer en estos medios. Estos medios son ¿para quién? Para aislar a qué tipo de microorganismo. Gram negativos. Gram negativos, sí. Entonces todos traen agentes diferenciales para inhibir gram positivos y permitir el crecimiento de gram negativos. Y ahora pues vamos a ver con estos medios que también son diferenciales en cuanto a la fermentación de la lactosa. ¿Sí? Y entonces ahí vamos a distinguir quién la fermenta y quién no la fermenta. Y hablamos que uno de los microorganismos que no la fermentan es Salmonella. Y entonces con estos medios podríamos empezar a distinguir si existe Salmonella ahí presente, que pudiera ser un potencialmente patógeno. ¿Vale? Y lo mismo podríamos hacer para los otros medios, porque seleccionamos en el electrodo faríngeo y nasofaríngeo, gelosa sangre y sal mannitol y DHI. Igualmente porque tienen agentes pues que van a ser pues selectivos. Caso de agar sal mannitol, no cualquier microorganismo puede crecer en sal mannitol por su alta concentración de sales, que es al 7.5%. Y pues en estos casos Staphylococcus es muy distintivo. Y luego, pues, ¿quién fermenta el mannitol? De las especies de Staphylococcus, vamos a distinguir entre las que fermentan el mannitol de las que no lo fermentan. Ejemplo, Staphylococcus aureus fermenta el mannitol y por ende, ayudado del indicador de pH, que es el rojo de fenol, pues va a generar colonias que van a estar en un área coloreada de amarillo. ¿Sí? Sin embargo, una especie como Staphylococcus epidermidis no fermenta el mannitol, por lo tanto, no hay cambio del indicador del rojo de fenol a amarillo. Se queda en rojo, porque no lo fermenta. Entonces ya estamos distinguiendo entre dos
el mismo género Staphylococcus, pero estamos distinguiendo entre las especies de Staphylococcus. ¿Ok? Entonces, en este caso estamos hablando de las gram negativas, principalmente enterobacterias, e incubamos y leemos resultados. Toma de muestra de orina. Este es un procedimiento que debemos de conocer al niño. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la recolección de la orina? Entonces, cuando vamos al baño a hacer a orinar o hacer la micción, pues primero pues, tenemos que darle una limpieza, que sería darle la higiene a nuestras partes. ¿Sí? Cuando vamos a sacar el chorro de orina, pues vamos a desechar el primer chorro de la orina, y la segunda es la de donde tomamos la muestra, y la última también la vamos a desechar, ya no necesitamos más muestras. Entonces vamos a recoger alrededor de 10 a 20 mililitros, porque no necesitamos más, hasta eso también es mucho. Entonces generalmente se pide que sea en la mañana, ¿sí? En la mañana la toma de muestra. Y obviamente se deposita en frascos estériles. Aquí del lado derecho pues sería otra forma de tomar la muestra de orina, pero eso es ya cuando estamos en un hospital donde queremos recolectar orina directamente de la vejiga, y lo hacemos por punción directamente a la vejiga. Esto pues prácticamente se realiza desde niños recién nacidos hasta niños de 2 años. Y obviamente hay que hacerles primero una asepsia quirúrgica. Entonces, la orina, vamos a partir de la orina, que ya la traemos, la vamos a sembrar por estia cruzada en los medios, tomando de 1 a 2 azadas, llevando una gotita ahí, cada una. Sembramos el medio MB, sembramos el medio McConkey, en agar salmanitol y en BHI. ¿Ok? La pregunta que sería, ¿por qué uno de estos medios? Como que estamos haciendo una combinación de los de flora faríngeo con los de materia fecal, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién me puede responder? A ver, ¿está por ahí Francisco? Sí. A ver, Francisco, ¿qué puedes opinar de eso? Pues también inhiben a los gran positivos, ¿no? Ajá. Y en unos Pues sí, eso es MB y McConkey, pero no agar salmanitol, ¿no? O sea, ¿qué buscaría con sembrar estos medios? ¿Por qué siendo MB y McConkey? Ya hablamos que inhiben gram positivos, entonces, ¿qué tipo de microorganismos estoy buscando? Gram negativos. Gram negativos, ¿por qué? Primero, ¿de dónde proviene la orina? Ya vimos que puede ser en la vagina, puede ser en la uretra, ¿no? ¿Ok? Y entonces, ¿cuáles serían los supuestos? Los supuestos de dónde proviene un microorganismo gram negativo. ¿De dónde crees que provenga una infección por un gram negativo, ya sea en la uretra o en la vagina? Y esto se da mucho en las mujeres, ¿eh? Pues simplemente
del caso de MB y Macón que se siembran porque pues tenemos una alta probabilidad de que se puedan accidentalmente infectar con microorganismos de materia fecal, que generalmente son gram negativos. Esa es una vía. La otra vía es la vía sexual, ¿sí? Que por la vía sexual también se estén contaminando a la hora de tener relaciones con su pareja, ¿sí? Y ahora, ¿por qué salmanitol y VHI? Resulta que pues ahí en la vagina encontramos también algunos estafilococcus. Y resulta que esos estafilococcus pues pueden ser ¿cómo se llama? Un estafilococcus epidermidis, ¿sí? Que generalmente pues no llega a causar una infección grave o puede ser parte de la microbiota y que podríamos descartar de una infección por un estafilococcus gram positivo. Estafilococcus aureus. Y estaríamos hablando de otro tipo de vías de infección. Y VHI es para pues, observar bien pues, la morfología, y en base a la morfología y hacer una tinción, por ejemplo, de Gram, poder darnos idea de qué tipo de microorganismo estamos hablando. Ok, entonces ya sembramos por esta cruzada, vamos a incubar y hacemos la lectura de resultados. Ok, entonces ya sembramos todas las muestras, vamos a leer resultados. Entonces, en nuestro manual, pues por ser tantas muestras y tantos medios, pues simplemente se nos indica que hagamos la morfología colonial de aquellas muestras pues, que consideramos potencialmente patógenas y solamente leer una colonia, ¿sí? que sea sospechosa. Entonces tenemos en la colonia 1, esa colonia 1 fue sembrada en el medio, es una muestra, perdón, no en el medio, sino es una muestra de exudado faríngeo, ¿sí? Y lo estoy viendo en la morfología, perdón. Entonces tenemos el medio de cultivo de la colonia 1, una siembra en Bay Parker, medio Bay Parker, y obviamente describimos toda la morfología colonial, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa aquí? ¿Sí? Aquí no va, este resultado que me dieron, hemólisis beta, pues eso lo vimos también en un medio de filosa sangre, pero lo que estamos viendo en Bell Parker, vean el color es un color de la colonia negro en Bay Parker. ¿Qué significa? Simplemente, ¿qué cepas en Bay Parker producen una colonia negra? Lo acabamos de mencionar. Salmonella, Shigella. No, Bay Parker. Bay Parker es igual que la yema de huevo. O que se relaciona con salmanitol. Es positiva para Staphylococcus aureus. Positiva para Staphylococcus aureus, ¿sí? A ver. Entonces, ya con eso empezamos a caracterizar, ¿sí? Digamos, híjole, salió negra, está reduciendo el peludito. Entonces, pues tiene toda la pinta de ser Staphylococcus aureus, ¿sí? Sobre todo aquí nos falta poner esta maleza de efectos sobre el medio. Aquí tendría que ser una alopalescente, ¿sí? Si está la colonia negra y alopalescente, que es el efecto sobre el medio, entonces estaríamos hablando de un Staphylococcus aureus. ¿Ok? El segundo es un exudo faríngeo en filosa sangre. Y entonces aquí otra vez estamos viendo pues todas las características, ¿sí? Obviamente cambia el color por el medio de cultivo que no lleva telurito, pero prácticamente lo demás es muy similar, ¿sí? Pero aquí nos vamos a lo que
vemos en Gelosa Sangre que son las hemólisis. Entonces, en este caso se observó una hemólisis alfa, un halo amarillo verdoso. Entonces está teniendo ese efecto sobre el medio. ¿Sí? Que generalmente pues podría ser una hemólisis beta. Yo creo que habrá a ver cómo se veía la muestra. Creo que la tenemos aquí. Aquí está Gelosa Sangre. Aquí estamos viendo, ¿sí?, cuál sería la respuesta. Aquí tenemos una hemólisis, vean, un exudado faríngeo. Estamos obteniendo los unos estafilococcus en exudado faríngeo con una beta hemólisis. ¿Sí? Aquí estamos viendo otro, pues que tuvo una alfa hemólisis, aunque no se ve bien por la, pero se ve así medio oscuro alrededor de las colonias. Aquí se ve muy bien lo que sería una beta hemólisis, vean, perfectamente está la colonia con el halo transparente. ¿Ok? Entonces estaríamos viendo en este. Luego tenemos la colonia 3. Este fue un exudado nasofaríngeo. ¿Sí? Está circular. Este lo estamos leyendo en BHI. Son colonias amarillas. Bordes enteros, lisa, brillante, luz reflejada, translúcida. No, aquí están al revés las características. No es una tabla mía, es una tabla de resultados que se obtuvo en el laboratorio de hace 2 años. ¿Sí? Entonces, la luz reflejada puede ser brillante, ¿sí?, u opaca. Luz transmitida, aquí va translúcida, transparente, u, ¿cómo se llama?, opaca. ¿Sí? Que no pasa la luz, es la transmisión de la luz a través de la colonia. ¿Ok? Entonces, aquí está cambiado la numeración. Iluminación convexa, aspecto húmedo, consistencia butirosa y coloración amarilla. Entonces, si vemos la colonia color amarillo y estamos viendo un exudado nasofaríngeo, pues eso nos lleva a pensar que podríamos tener un estafilococo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué significa Staphylococcus aureus? Entonces, Staphylococcus aureus significa un estafilococo dorado. Eso significa que el color de la colonia es amarillo. Sobre todo, pues amarillo tendiendo a ser un poquito más oscuro, como color oro. ¿Sí? Entonces, eso ya nos está dando pues una idea de hacia qué microorganismo tenemos que voltear. La colonia 4 fue a partir de materia fecal, y entonces eso fue NMB. Y NMB, pues es la búsqueda de enterobacterias y alguna que pudiera ser potencialmente patógena. Entonces, al poner el color negro o rosado, quiere decir que son lactosa positiva las dos. ¿Sí? Si fuera, en lugar de negro, fuera transparente, color transparente o sin color, entonces estaríamos buscando alguna salmonela o alguna shigella. ¿Sí? Entonces vean cómo es importante conocer las características del microorganismo que estoy buscando, sobre todo el patógeno. ¿Ok? Y por último tendríamos la orina en MAC. ¿Sí? Entonces en MAC pues tenemos algunas colonias circulares rosadas. ¿Sí? Igualmente es una lactosa positiva, etc. Morfología microscópica, nos ayudamos también para continuar con la caracterización de los microorganismos que buscamos. Pues hacemos un GRAM. Entonces sabemos que en GRAM pues tenemos que registrar las características de GRAM, la forma del microorganismo, la agrupación del microorganismo y si hay presencia de esporas. Entonces en el exudado faríngeo, pues el GRAM que tuvimos fue un GRAM positivo.
técnicamente tiene forma de coco, se observó en racimos, y entonces todavía nos refuerza más que este es un Staphylococcus aureus, por lo que creció en el medio, por las características de la morfología colonial. Igualmente, en esta de gelosa sangre, ¿sí? Esto viene de Bay Parker y esto es gelosa sangre. Estamos también teniendo también cocos gram positivos. Y la colonia 3, que es un nasofaringio, pues también nos da cocos gram positivos por su agrupación en racimo. Colonia 4, a partir de materia fecal, pues estamos teniendo un gram negativo, es un bacilo corto, es aislado y no presenta esporas. Aislado, pues las enterobacterias o gram negativas generalmente presentan esta agrupación aislada. Orina, pues tenemos aquí un gram negativo, hay un bacilo corto, es aislado y obviamente no hay esporas. En ninguno encontramos microorganismos que produjeran esporas. Los resultados de la morfología microscópica, pues aquí estamos viendo en la orina un gram negativo. Aquí habría que amplificar las fotos para ver si realmente es un coco en formación de racimos de uvas. Aquí hay materia fecal, aquí por el color parecen gram negativos, etc. ¿Ok? Y bueno, ¿qué se observa aquí? Gelosa sangre. Vemos aquí que Staphylococcus crece en gelosa sangre SP, produciendo colonias blancas de tamaño mediano con hemólisis beta. Streptococcus, tenemos aquí colonias blancas pequeñas con hemólisis beta también. Entonces aquí como vemos las hemólisis, este es una hemólisis alfa. Ven aquí se ve un halo amarillo verdoso, ¿sí? Que es una hemólisis parcial. Aquí tenemos una hemólisis beta. Vemos aquí cómo está totalmente transparente la hemólisis alrededor de la colonia. Son colonias pequeñitas. Y la hemólisis gamma o no hemólisis. No se ve ningún halo alrededor de las colonias. Entonces, podemos decir que este no tiene efectos sobre el medio. Exudado faríngeo. Pues aquí en gelosa sangre vean lo que habíamos observado. Una hemólisis beta. ¿Sí? Medio de salmanitol. ¿Cómo lo leemos? El Staphylococcus aureus, pues es fermentador del manitol. Entonces vamos a ver colonias amarillas con todo lo que sería la parte alrededor de las colonias sería amarillo por la fermentación del manitol y cambio del indicador de pH a pH ácido. Proteus mirabilis, pues prácticamente no es fermentador de manitol. Sí puede crecer, pero no fermenta el manitol. ¿Sí? Aquí estaríamos viendo resultados. Vean el exudado nasofaríngeo. Estamos obteniendo un estafilococo. Coincide con lo que se anotó o registró en la tabla. En el exudado faríngeo, pues estamos también viendo unas colonias amarillas y un área amarillenta. En orina, pues prácticamente no hubo nada. Aquí no hay crecimiento de estafilococos. Medio VHI, pues estamos viendo aquí, pues crece y hablamos que VHI es un medio rico y crece pues, prácticamente la mayor parte de los microorganismos que pongamos en él. ¿Sí? Y solamente pues las condiciones son las que pueden generar pues qué tipo de microorganismos crezcan, porque si ponemos una atmósfera anaerobia, pues aquí no van a crecer los microorganismos en esta atmósfera si fueran anaerobios, y solamente podrían ser algunos facultativos. En orina, pues también creció. Aquí es donde tenemos algunos problemas. Si vemos crecimiento de microorganismos en la orina, pues generalmente un individuo sano
puede tener unas cuantas colonias, así muy contadas, en baja cantidad, y hasta ahí de manera normal. Pero si encontramos esto, donde hay una buena cantidad de microorganismos, quiere decir que hay una probable infección. De materia fecal, pues aquí tendremos el agar SS, ¿sí? Tenemos aquí pues algunas colonias rosadas y unas colonias blancas, ¿sí? Entonces las colonias rosadas son las que fermentan la lactosa, las colonias blancas son las que no fermentan la lactosa. Entonces ahí podríamos estar viendo cuál sería Salmonella, cuál sería Shigella, ¿sí? Y cuáles serían enterobacterias. Todas aquellas que son de color rosa rojo son enterobacterias. Salmonella, pues produce, aparte de ser incoloras, producen ácido sulfídrico. Por lo tanto, vemos aquí la cepa pues, utilizó el tiosulfato de sodio para producir el ácido sulfídrico, que es un gas incoloro. Reacciona con el citrato férrico y se produce un sulfuro ferroso, que es un precipitado negro. Ese no hace Salmonella, pero no lo hace Shigella. Entonces ya es un punto de distinción entre Salmonella y Shigella, el color negro, el centro negro. McConkie. Tenemos las fermentadoras de lactosa y las no fermentadoras de lactosa, nada más por el color que toman las colonias. Las lactosa positivos son de color rosa intenso y las lactosa negativos son incoloras o blancas. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo otra vez Salmonella y Shigella, colonias transparentes, Escherichia coli, colonias rosadas, igual que Enterobacter, que son las que estaríamos viendo aquí. Vean, color rosa. Materia fecal en la orina, pues prácticamente estamos viendo pues algunas de materia fecal de color rosa, aunque vemos colonias pequeñitas de color blanco. Medio EMB, los fermentados de lactosa, rosa o morado, en ocasiones con brillo metálico. Las no fermentadoras son incoloras o blancas. Aquí estamos viendo en materia fecal, pues tenemos colonias de color morado, esas son lactosa positivos. En la orina estamos obteniendo algunas colonias blancas, ¿sí? Y ven aquí, en esta materia fecal, vemos alguna parte que se ve como color verde metálico, y las demás colonias son perfectamente moradas, son lactosa positivas. Bain-Parker. Aquí tenemos las que son las que reducen el telurito de potasio, son colonias de color grisáceo a negro, no reductoras del telurito, son colonias pues de color de medio, amarillentas o transparentes, y si tienen actividad de citinasa, tienen un halo opalescente alrededor de la colonia, ¿sí? Y pues prácticamente el extremo es claro. Y si no tienen actividad de lecitinasa, no hay halo opalescente, ¿sí? ¿Quién genera el halo opalescente? Staphylococcus aureus. También son reductoras del telurito, ¿sí? Y Staphylococcus epidermides son colonias incoloras a color gris sin halo transparente. O sea, no producen lecitinasas. Un resultado de la práctica, tenemos Bain-Parker, es el exudado faríngeo. Estamos viendo el crecimiento de Staphylococcus aureus por colonias negras provenientes de la reducción del telurito de potasio. ¿Okay? Necesitaríamos más tiempo para ver si crecen más las colonias y ver el halo opalescente o producción de lecitinasas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Esos serían todos los resultados que ya se establecieron en la tabla, ¿sí? Aquí ya está corregida. En el caso de Bain-Parker, formación de halos opalescentes sobre el efecto del medio.
En el exudado faríngeo vimos un nano alfa. En una de las muestras, en otro faríngeo, pues se vieron pues, prácticamente estas hemólisis. En unos vimos en el resultado una hemólisis beta. ¿Sí? Cuando en VHI, pues obviamente no hay ningún efecto sobre el medio, solamente vemos las características de la morfología corporal. ¿Vale? Morfología microscópica, ya los tenemos ahí, ya los hemos visto, y listo. Entonces, estas son preguntas de lo que sería el cuestionario que viene en nuestro manual. Primero dice, clasifique los medios de cultivo usados en la práctica de acuerdo a sus características. Entonces, pues vemos todos los medios, que los sangre vemos que se clasifica como medio diferencial y enriquecido por la infusión de cerebro-corazón y diferencial por la hemólisis de los eritrocitos. Agar-Salmanitol es también selectivo y diferencial. Selectivo por la alta concentración de cloruro de sodio, diferencial por la fermentación del manitol y pues su manifiesto por el rojo de fenol que cambia a pH ácido y pues, obviamente se le da el color amarillo. El VHI, agar infusión cerebro-corazón, es un medio rico enriquecido y eso es por parte de la infusión de cerebro-corazón. Agar Salmonella Shigella, selectivo y diferencial. Selectivo lo hacen las sales biliares y el verde brillante, y diferencial la lactosa. ¿Sí? ¿Qué más? Aquí nos faltaría también diferencial por la producción del ácido sulfídrico. Agar eosina azul de metileno, selectivo y diferencial. Selectivo lo hace el azul de metileno y diferencial lo hace la lactosa con ayuda de la eosina. ¿Vale? Entonces esta pregunta la van a responder ustedes, muchachos. ¿Tiene alguna importancia para su carrera o desarrollo profesional esta técnica? ¿Quién contesta? A ver. ¿A quién le preguntamos? A ver, Daniela. ¿Qué podríamos decirnos en la respuesta de esta pregunta? Pues que sí tiene importancia, ¿no? Sobre todo en el área de alimentos. Ajá. Para darles pues ese control de higiene y calidad. Así es. Entonces, tiene la importancia de que esta la podemos utilizar, fíjate, nos permite la evaluación de las muestras y determinar la presencia de microorganismos patógenos que pueden causar alguna enfermedad y con ello determinar su tratamiento. Esto para el área de salud. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con los alimentos? Los alimentos también tenemos que evaluarlos para ver si no tienen ningún microorganismo patógeno. ¿Sí? Eso es muy importante y inclusive hay una norma que nos dice cuáles son los límites de los microorganismos que podemos encontrar y que no sean patógenos. Y por otra, acabas de decir muy bien, ¿qué pasa con el personal? Tenemos que evitar que el personal también sea la fuente de contaminación, ya que en un área de alimentos podía generar pues, prácticamente que los alimentos se contaminaran, ya sea por una mala higiene o porque se enfermen y pueden estar ahí laborando, pues obviamente si está tosiendo, si está estornudando, pues puede estar contaminando los alimentos. ¿Sí? Siguiente pregunta, ¿qué características en común tienen los medios de cultivo usados para cada muestra o qué cree que se seleccionaron en particular para cada muestra? A ver, Valerie, ¿qué respuesta nos darías a esto? Podría ser
porque los medios de cultivo inhiben a los gram positivos y hacen que se desarrollen los gram negativos, que son los patógenos, o yo lo relaciono así. Que podríamos descubrir los patógenos, no necesariamente son los patógenos, sino que podríamos de ahí, por diferenciar entre sus características y los resultados de crecimiento sobre el medio, podríamos ver si es un patógeno o no. ¿Sí? ¿Y por qué crees que se selecciona en particular un medio para cada muestra, un medio específico para cada muestra? Porque buscamos diferentes cosas, bueno, diferentes bacterias, por así decirlo. Ajá. Y esto se utiliza mucho, por ejemplo, para el control sanitario en alimentos, control del personal. Al personal en el área de alimentos se le tiene que hacer evaluaciones biológicas, en este caso pidiéndoles muestras de orina, de materia fecal, de exudado faríngeo, con la finalidad de ver si son portadores sanos de algún agente patógeno, ¿sí? Y obviamente, pues con eso vamos a utilizar medios de cultivo y, pues dependiendo de dónde provenga la muestra, pues va a ser el tipo de medio que utilicemos. Por ejemplo, si voy a usar materia fecal, pues tengo que ver que voy a tratar de aislar microorganismos gram negativos y ver si entre esos gram negativos hay algún agente patógeno. Y por eso, pues va a ser importante. Por ejemplo, dice, ¿qué característica común tienen los medios de cultivo usados para cada muestra? Pues aquí tenemos que la mayoría de los medios de cultivo utilizados en la práctica tienen en común la característica de ser selectivos y diferenciales por sus componentes en la formulación. El que sean selectivos y diferenciales nos están dando ventajas. Por ejemplo, selectivos que nos están eliminando cierto grupo de microorganismos que no nos interesan, ¿sí? Y pues nos están dejando la selectividad para un grupo que sí pueda incluir los microorganismos que nos interesa detectar. Y diferenciales, pues nos va a ayudar perfectamente a ir determinando si es un patógeno por los componentes que llevan. Y si seleccionan, ¿por qué se seleccionan para una muestra en particular? Pues decimos que los medios de cultivo para cada muestra se seleccionan de acuerdo a los tipos de microorganismos que se encuentran en la zona de donde proviene la muestra. Y eso nos permite distinguir un microorganismo patógeno de los microorganismos de la microbiota. Recordemos que la muestra trae microbiota. Y entonces hay que determinar si es microbiota o es un patógeno. ¿Cómo lo sabemos? Pues por las características que tiene cada una. Por ejemplo, estábamos hablando de MB. De MB pues van a crecer muchos de la microbiota en la materia fecal y en ese medio. Pero, ¿cómo podemos distinguir? Bueno, pues sabemos que la mayor parte de los que no son patógenos, que son parte de la microbiota, pues son lactosa positivos. ¿Cuál sería un microorganismo potencialmente patógeno? Pues aquel que fuera un lactosa negativo. Ya estábamos hablando ahí de Salmonella Shigella. Y entonces allí usamos, por ejemplo, un medio SS. Y con SS podríamos saber si es una Salmonella o nos indica que pudiera ser una Shigella. ¿Sí? Entonces es un indicio, no quiere decir que ya nos están dando el nombre, sino nos está indiciando que probablemente puede ser una Salmonella o una Shigella. ¿Cómo lo podemos confirmar? Usando pruebas bioquímicas. ¿Ok? Conclusiones. ¿Qué conclusiones podríamos dar aquí? Primera conclusión. Siempre las conclusiones las tenemos que basar en los objetivos que nos planteamos. ¿Sí? Entonces, esta va relacionada con el primer objetivo. Esta práctica nos permitió observar las características de los diferentes medios de cultivo utilizados, así como los componentes que determinan
esas características según su clasificación. O sea, vimos los componentes que lo hacen selectivo y diferencial, los componentes que lo hacen rico, etcétera, ¿sí?